La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. Ok, hermanos, entonces vamos, hermanos, a entrar al mensaje de la palabra de Dios. Hoy tengo un mensaje que hace un tiempo que yo lo escribí, este mensaje, y viene escrito en este libro, Edificando una familia con 5 estrellas. Es un libro pequeño que usted se lo puede terminar en un día, en una tarde. Va a estar en venta allá afuera si usted se lo quiere llevar. Trae, creo, 8 mensajes, pero voy a hablar acerca del mensaje número 4, que hable bendición sobre sus hijos. Y por eso no les di notas, para que se vean las notas en el libro. Creo que quedaron algunos todavía por ahí. En la mañana casi se acabaron. Si usted se le hace que está muy apretado en este día, que no hay parking, bueno, le invito a que se venga a la 1. A la 1 estamos llenando el culto de la 1, pero todavía hay mucho espacio. A la 1 de la tarde hay más espacio para el parqueadero, para asientos, todo. Si no se siente bien estar entre toda esta gente, pues véngase a la 1 y va a estar más tranquilo. ¿Cuántos fueron a la célula este fin de semana? Amén, gloria a Dios. ¿Alguien fue a alguna célula este fin de semana por acá? Ok, hay 2, y los otros 200, ¿dónde están? A ver, líderes. Bueno, qué bonitos mensajes tuvimos. Esta semana nos toca sanando las heridas del pasado. Y la semana pasada hablamos de romper maldiciones o algo así, ¿no? O de hablar bendiciones. Entonces, el tema de la semana pasada estuvo extraordinario. Yo me gocé y todos los hermanos estaban gozando. Ahora, sanando las heridas del pasado. Así se va a llamar el tema para esta semana en las casas. Así que si usted no está yendo a una casa, debe de ir a una casa para compartir su testimonio, los alimentos y escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Así que gracias a Dios. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Quiero que vayamos al libro de Génesis capítulo 27 y vamos a leer algunos versículos ahí. ¿Alguien trajo un amigo? ¿Alguien dijo yo traje un amigo? Levante su mano el que haya traído un amigo. Gloria a Dios. Aquí tenemos a alguien que trajo un amigo, otro que trajo otro amigo por este lugar. Gloria a Dios. Usted dígale al que está a su lado: ¿y nosotros cuándo? Dígale: ¿nosotros cuándo? Porque creo que hay hambre en este mundo. Y el tema que nos dieron el día de ayer, qué tremendo, el tema del hermano Elías Limones acerca de la maldición de Meroz, porque no hizo la obra de Dios. Así que tengamos, hermanos, en cuenta que hay que trabajar en la obra del Señor. Bueno, Génesis capítulo 27, versículo 26 en adelante hasta el 29. Vamos a hablar de cómo Jacob, Isaac habla la bendición sobre Jacob. Dice, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, ahí está la bendición, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito el que te maldijere y benditos los que te bendijeren. Señor, te damos gracias en esta hora y te pido, Señor, que tú me pongas una palabra en mis labios para poder, Señor, edificar a tu pueblo. Santifica a tus hijos, Señor. Estamos abiertos al mensaje para que tú nos hables en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Tomen asiento, hermanos. Tenemos aquí, hermanos, una historia que nos va a servir mucho. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Tienen hijos, gloria a Dios. Bueno, esta bendición no solamente cuenta para los hijos. El esposo puede bendecir a su esposa, pero ¿cómo vamos a bendecir? Bueno, vamos a aprender cómo se bendice y no cómo se maldice. Ya para maldecir ya lo oímos de nuestros padres, ya lo oímos de los abuelos, pero hoy Dios quiere romper esa maldición y quiere que nosotros aprendamos cómo bendecir a nuestros hijos. Ahora, en la Biblia, por ejemplo,
La Biblia nos habla acerca de los hijos en el tiempo de Israel, los judíos. Ellos se pelean por las bendiciones de sus padres. Ellos quieren la bendición de sus padres y no tanto la bendición material, que también incluye la bendición material, sobre todo la bendición espiritual de un padre, el legado que le deja un padre a su hijo. Y vamos nosotros a aprender en este momento. En estos tiempos bíblicos la palabra, hermanos, tenía poder. Incluso en ocasiones peleaban los hijos por esa bendición. Y nosotros, hermanos, heredamos esa bendición cuando un padre bendice a su hijo. Quizás usted dice, bueno, es que mi hijo ya no son niños. Bueno, vamos a mirar que estos muchachos que Isaac bendice y Jacob, estos no eran niños, eran hombres ya de edad, pero que Dios los bendijo a través de su padre cuando impuso las manos. Ahora, nuestras palabras, hermanos, son una herramienta de vida. Usted lleva vida en el poder de sus palabras. ¿Cuántas de las veces, hermanos, usted está deprimido, usted está desanimado y alguien se le acerca y le da una palabra de esperanza, de ánimo? Si puedes, eres especial. Y uno se siente bien cuando alguien le lanza una palabra de ánimo. Entonces nosotros llevamos en nuestra lengua vida. Pero también cuidado, porque dice en Proverbios capítulo 18 versículo 21 que la lengua también es muy peligrosa, porque la lengua se puede usar para matar, para destruir, para humillar, para deprimir a la gente. Y dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Quiere decir que cada palabra que sale de mi boca tiene fruto. Dice, el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, cuando usted habla palabras de bendición, usted va a recibir frutos. Va a recibir frutos el que la recibe. Por eso dice, recibirá frutos. Así será la palabra de Dios. Dice, no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en aquello que le envíe. Entonces la palabra de Dios es como semilla. Y cuando usted bendice a sus hijos, bendice su generación, bendice a la gente, se convierte en bendición. ¿Por qué? Porque una vez que la palabra sale de su boca, ya no es revocable. Si usted maldice a una persona, la va a maldecir. Si usted maldice a sus hijos, si usted bendice a sus hijos, esa bendición se queda o esa maldición se queda. Porque así dice, muerte y vida llevan en el poder de la lengua. Y a medida que vamos a ir estudiando este tema, nos vamos a dar cuenta, hermano, que tenemos que pedirle perdón quizás a nuestros hijos, que pedirle perdón quizás a Dios por la forma como nosotros usamos nuestra forma de hablar. Yo estoy seguro que todos y cada uno de nosotros queremos tener mejores relaciones con nuestros hijos, ¿o no? ¿Verdad? Todos queremos llevarnos bien con nuestros hijos. Y a veces que, hermanos, sin darse cuenta uno, maldice a su familia, maldice su futuro, maldice su presente. Y la palabra del Señor nos dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque no tenía el conocimiento. Así que, hermanos, hoy vamos a adquirir ese conocimiento y el Señor, hermanos, nos va a dar la forma cómo bendecir a sus hijos, cómo bendecir su familia. ¿Cuántos quieren bendecir su familia? ¿Quieren hijos bendecidos? Pues hay una llave, una forma como tu hijo puede ser bendecido. Es más, Dios tenía cuidado, fíjense hasta dónde el Señor tuvo cuidado hasta de aconsejarnos cómo debemos de hablar a nuestros hijos. Él se fija en todo. ¿Cómo le hablas a tu hijo? Y lo dice allí en Colosenses capítulo 3 versículo 21. Dice, hermanos, ahí, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahora, ¿será que Dios mira a algunos padres que son los más pleiteros de la casa? Dice, padres, no hagan enojar a sus hijos, en otra versión, para que no se desanimen, para que no se desesperen. Yo sé que les vamos a llamar de alguna forma la atención, pero tenemos que tener cuidado en la forma como llamamos la atención. La Biblia nos habla cómo debes de llamar la atención a tu hijo, y dice, pero no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen, para que no se desalienten, para que no se depriman. Los hijos fácilmente se desaniman, se desalientan, hermanos. Entonces dice en Proverbios capítulo 25 versículo 11. Y bueno, todo esto viene escrito en el libro. Usted puede tener ese libro y tener más amplio todo este tema. Como manzana de plata en bandeja de oro son las palabras dichas como conviene.
Así debes de tener cuidado cómo le hablas a la gente, cómo le hablas a tu cónyuge, cómo le hablas a tus hijos. Como manzana de oro en bandeja de plata, así son las palabras dichas como conviene. Los hijos, hermano, por lo regular, hermanos, graban todos los hechos malos. Y yo creo que todos nosotros, hermano, hay gente que todavía lleva heridas de hace 2, 3 años por una mala palabra, por un insulto. Eso se les queda grabado, hermanos. Hay gente que ya tiene 20 años y usted platica y saca toda su amargura por una palabra, por un maltrato, por algo que hicieron quizás con él, y en especial a veces sus padres, hermano. Por eso es, hermano, conociendo que las palabras malas se graban tan fácilmente, tenemos que tener cuidado cómo hablamos a nuestros hijos, cómo hablamos a nuestros cónyuges, hermanos. Es vital que hablemos cosas buenas a nuestros hijos, y eso requiere pues disciplina, ¿verdad? Ahora, no quiere decir que no vayamos a disciplinar a nuestros hijos. No, hay que disciplinarlos, hay que aconsejarlos. Pero ¿cómo disciplinar a nuestros hijos? Bueno, dice Proverbios capítulo 16, verso 6: con misericordia y con verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, ¿cómo corregir un mal? ¿Cómo corregir las faltas? ¿Cómo corregir el pecado de nuestros hijos? Ahí lo dice. ¿Cómo se corrige? Con amor, con misericordia se corrige el pecado. O sea, debemos de usar el amor, la misericordia, porque Dios la usa para nosotros. Él es misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. ¿Cuántas de las veces hemos fallado, nos hemos enlodado, hemos caído una y otra vez? El Señor, hermanos, no te lo eche en cara. El Señor solamente dice: si te humillas, yo te perdono. Y con amor, después de haber venido, hermano, quebrado, uno se levanta llorando de la presencia de Dios, porque con amor y con misericordia se corrigen las faltas, dice. Por ejemplo, si una hija, por ejemplo, o un padre o una madre le dice a su hija: eres una floja, nunca serás algo bueno, si no te compones nunca lograrás entrar a la universidad, me avergüenzo de ti. ¿Usted cree que está bendiciendo a su hija? Está maldiciendo a su hija, porque esas son palabras de maldición, esas no son palabras de bendición. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a nuestros hijos, porque yo mismo he cometido errores y semejantes a estos, y digo yo: Dios mío, tuve que hablar con mis hijos después, hermano, y pedirles perdón, porque uno suelta la lengua y, hermanos, aleluya, cómo la riega uno, cómo, hermano, hiere a los hijos. Pero para eso estamos aquí, hermanos, para aprender, y no solamente, hermanos, oír un mensaje que me motive. No, de aquí nos vamos a levantar a ir donde están nuestros hijos y hablar con ellos. Esa es la forma, dice la Biblia, porque no son los oidores los que entrarán al reino de los cielos, sino los hacedores. Dice la Biblia: cualquiera de ustedes que escuche estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Por eso dice: cualquiera que oye estas palabras y las hace. Porque mucha gente viene a la iglesia y es lo mismo, y es lo mismo y no hace nada, hermanos, aleluya. Pero cuando tú, hermano, después que oyes un mensaje, pones por obra la palabra del Señor, hermanos, aleluya, tu vida será cambiada, tu vida será transformada. Dios mismo te va a ayudar, porque no son los oidores, sino los hacedores de la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y quizás usted, hermanos, sus padres le hablaron fuertemente, le hablaron mal cuando usted creció, y usted tiene recuerdos malos quizás de su padre. Bueno, aprenda de lo malo de su padre y ya no lo cometa. Usted llegó a Cristo, se rompió la maldición. Ahora, nuestros padres quizás, hermanos, tenían razón o no. Ellos no conocían de Dios, nunca abrieron una Biblia, no sabían cómo disciplinar, no sabían cómo dirigir. Quizás su abuelo, su tatarabuelo así los trató, como animales, a golpes y todo eso. Ellos, hermanos, venían de un trasfondo de oscuridad. Pero nosotros llegamos a Cristo y ahora conocemos que con amor, con misericordia, con bondad se corrige el pecado de los hijos. Y vamos a tener hijos bendecidos, hermanos. Las palabras negativas causan un efecto muy negativo. Es por ello que nunca trate de arreglar los problemas bajo presión o bajo la ira. Porque a veces cuando uno arregla problemas bajo la ira,
uno comete más errores, hermano, que usted se puede imaginar. Uno bajo la ira habla palabras groseras, palabras pesadas, palabras amenazantes. Por eso cuando te hagan enojar, quizás tu hijo te hace enojar, tu hija te hace enojar, y tú vas enchilado y dices: ahorita que me lo encuentre lo pongo en su lugar. Cálmate, veneno, cálmate, porque vas a regarla feo. Entonces lo que tengo que hacer es: ok, estoy enojado, no apruebo lo que mi hijo, lo que mi hija hizo, y usted va, hermanos, aleluya, enojado. Entonces cálmese poquito y sálgase por allá afuera, tome un sorbo de agua fría, salga, llévese al perro por allá a caminar un buen rato, y ya que se le bajó la calentura, lo enojado, entonces venga y se echa un vaso de agua fría y póngase un baño de agua fría con hielos, y después dígale al Señor: Señor, dame una palabra para aconsejar a mi hijo, dame una palabra para aconsejar a mi hija, porque no quiero herirla, no quiero acabar. Mire, hermanos, muchas de las veces hay hijos que se salen de la casa porque ya no soportan los pleitos, las amenazas, las groserías que le dicen sus padres, hermano. Se salen mejor de la casa y nunca van a regresar. Caen en manos de algún cholo por allá, hermanos, y les va peor, hermano, y sus vidas quedan arruinadas, hermano. ¿Por qué? Porque nunca recibieron amor en su casa. Ahora, no quiere decir que un hijo quizás un día por su rebeldía se vaya de la casa, pero cuando se vaya de la casa y le esté yendo mal, se va a acordar que en la casa de su padre hay amor, que en la casa de su padre hay un consuelo, que su padre, que su madre lo trataron bien, y tarde o temprano va a regresar como el hijo pródigo pidiendo perdón porque no le cerraron la puerta. Con amor y con misericordia se corrige el pecado. Y cuando tu hijo regrese, hermano, abrázalo, bésalo, haz fiesta. Así dice la Biblia que hizo el padre del hijo pródigo. El hijo pródigo se salió: simplemente no quiero leyes, no quiero que tú me mandes, estoy hastiado de vivir aquí. Y hermano, su padre no le dijo nada, no lo detuvo, lo amó. Y cuando le fue mal, cuando estaba en lo peor de su vida, él dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa? Voy a volver a la casa de mi padre y le voy a pedir que hasta como uno de sus empleados me ponga allí en un rincón de la casa. Pero su padre lo amaba, hermano. Él pudo haber dicho: mira, ahí viene este perverso, después que se gastó todo, después que destruyó mi testimonio. Pero no, el padre amoroso, con amor y con misericordia, dice la Biblia que lo miró, corrió, se abrazó de él, hermano, y lo trajo en sus brazos. Dijo: hagan una grande fiesta porque mi hijo estaba muerto, mas ahora ha resucitado. Habíase perdido y ahora es encontrado. Mi hijo, aleluya, estaba destruido, pero ahora traigan el mejor vestido, maten el becerro más gordo y prendan la fiesta porque mi hijo ha regresado. Eso significa amor y misericordia. Así dice la palabra del Señor que le fue al hijo pródigo. Gloria a Dios. Entonces, hermano, las palabras son muy importantes. Como le hablas a tus hijos. Mire, en Efesios capítulo 6 versículo 4, todos estos versículos están ahí en la Biblia instruyendo a los padres, porque no solamente es honra a tu padre y a tu madre, y nos gusta que nos prediquen el día del padre, el día de la madre, pero también hay algo de que los padres también deben de honrar a sus hijos. Y dice en Efesios 6:4: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Qué bonito, ¿verdad? No provoques a ira a tus hijos. Es que Dios sabe qué pasa. De repente, en un momento de ira, tu hijo se puede perder. O el diablo puede agarrar esas palabras que tú le diste y las pueden meter en el corazón. Y mira, aquí nadie te quiere, aquí nadie te ama, lárgate, drógate, mátate, haz lo que sea, porque esas palabras los hirieron. Yo en una ocasión les conté acerca de un joven, ¿verdad? Como su padre, una jovencita, como su padre discutió con ella. Y estuvieron discutiendo. El padre, muy acalorado, le dijo hasta de qué se iba a morir, hermano, porque se desahogó el padre. Y al último la hija se fue a su cuarto y cerró la puerta, pero el padre no podía dormir. El padre, después que volvió en sí, por eso dice la palabra del Señor que no lo provoques a ira. Primeramente cálmate, guarda la calma, y después todo se arregla. Vas a poder pensar más. Y
Y entonces aquel padre dijo: pero ¿cómo le hablé a mi hija así, de esa manera? Y no podía ni dormir. Y voy, me animo, voy y le pido perdón. Hasta que finalmente, ya por allá a las 2, 3 de la mañana, se levantó y fue a pedirle perdón a su hija. Cuando abrió la puerta, encontró la escena más terrible que jamás se haya imaginado. Su hija se había quitado la vida. ¿Qué fue lo que pasó? Las palabras venenosas, las palabras. Y no quiero decir, si hay algún joven así, que esa es la solución, porque el que se mata también se condena directamente. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta el error que cometemos a veces con nuestros hijos. Muchas veces los primeros que explotamos, furiosos, somos los mismos padres. Un consejo sabio es hablar, hermanos, con nuestros hijos cuando ha bajado la marea, cuando ha pasado el momento. Ahora, hay un impacto de las palabras cuando las palabras vienen abusivas, cuando las palabras vienen sin medida, palabras torpes, palabras gordas, palabras sin refrenar. Hay veces que bajo la ira decimos muchas palabras. Entonces, hermanos, sin darnos cuenta, y ahora te vas a dar cuenta, cómo tus palabras pueden maldecir a todos tus hijos. Conozco una familia, y esta familia, muy grande la familia, el padre borracho, maldiciendo a todos sus hijos, siempre con la pistola en la mano, tratando de matarlos, y no sirves para nada, y eres una hija y un hijo de así, asá, ¿no? Entonces, esos hijos que crecieron, ya después le nacieron 2, 3 más pequeños, como que él le cayó el 20 y se dio cuenta de los errores que había cometido. Pero estos 3, 4 hijos primeros que maldijo, hasta el día de hoy no han podido levantar cabeza. Hasta el día de hoy, hermanos, algunos ni casa tienen, toda una vida en este país, el país de la prosperidad, y viviendo de la miseria. Una de ellas está, hermanos, joven todavía, está en un centro por allá, hermano, donde la cuidan. Así fue como las trató su padre, y así fue la maldición que se vino hacia los hijos, hermano. Mucho cuidado. ¿Cuántos aman a sus hijos? La palabra del Señor nos dice: muerte y vida hay en el poder de la lengua. Y una vez que se suelta la bendición, es bendición. Pero cuando se suelta la maldición, maldeciste también a tu hijo. Por eso hay que pedirles perdón también a nuestros hijos, hermanos. Ahora, las palabras de un padre tienen un impacto de bendición o de maldición. Un día estaba yo dando un seminario acerca de a los matrimonios, y le estaba hablando un poquito de esto, y les dije: a ver, hermanos, yo quiero que ustedes se pongan de pie y que vengan y que me digan qué recuerdo tienen de su padre. Solamente como de unos 100 matrimonios, 2 se levantaron y dieron gracias por el recuerdo de sus padres. Los demás no quisieron. Estaban algunos llorando, amargados, recordando los maltratos, recordando las palabras torpes que les habían dicho. Muchos hijos heridos. Hay muchos hijos heridos dentro de las iglesias, y donde quiera hay hijos heridos. Cuando alguien les pregunte a nuestros hijos: hermanos, ¿qué recuerdos tienes de tu padre?, ¿cómo quiere que le contesten sus hijos? Que le contesten llorando, diciendo: qué bonitos recuerdos tengo de mis padres. Yo quisiera que así me recordaran mis hijos. Pero vamos a hablar bendición sobre nuestros hijos. Estaba escuchando un joven que prosperó mucho, y le está terminando toda su carrera, lo están pasando para darle sus cumplidos, sus becas y todo eso. Y uno de los jóvenes sobresalió en la escuela, y le permitieron que dijera unas palabras, o sea, qué lo llevó realmente a poder ser lo que era, cómo se inspiraba, qué sabiduría, cómo fue ejemplo, puro 10 en la escuela. Y le dieron el micrófono y dijo: bueno, yo creo que yo no tuve que ver mucho en esto. Lo que sí atribuyo a mi éxito en la vida es porque tuve unos padres que siempre me amaron, me motivaron y me decían: hijo, tú eres campeón, tú vas a salir adelante, vamos a pedir a Dios por ti, en las buenas y en las malas estaremos contigo. Y dice: eso fue lo que me alentó de mis padres. Yo no quise avergonzarlos porque ellos pensaban bien de mí, y esas palabras me motivaron a ser lo que soy ahora. Eso es. Simplemente así son de sencillas las palabras. Confirmemos a nuestros hijos con palabras que los inspiren, que los motiven, palabras que los levanten.
hermano, que los lleven a cumplir sus metas. Al hacer esto, estamos dando bendición sobre sus vidas. Estamos hablando abundancia, crecimiento, favor de Dios. Nunca maldiga más a su hijo el futuro. Su hijo es digno de que usted lo bendiga. Yo tengo hermosos recuerdos de mi padre. Tengo hermosos recuerdos de mi padre, y no quiere decir que mi padre haya hecho todo lo correcto, pero tengo bonitos recuerdos de mi padre, porque a pesar de que éramos tanto de familia, mire que mi padre todo el tiempo, él nunca me gritó, él nunca, hermano, me amenazó, él sí me aconsejaba, él tuvo mucha paciencia conmigo. Y yo recuerdo, hermanos, en toda mi vida, de niño ya ve cómo se porta uno, en toda mi vida una vez me dio con un cinto, pero los demás era solamente consejo, solamente consejo. Y no quiere decir que lo hizo bien, porque él tenía un defecto, mi padre, aunque él, hermanos, no nos golpeaba, nos aconsejaba, pero el defecto que yo miraba en mi padre, que él nunca le daba a uno una palabra de ánimo. No daba una palabra, un abrazo. Yo recuerdo cómo le hacía la lucha, tenía éxitos, y mi padre nomás decía: está bien, hijo, está bien, saliste a mí, decía, ¿verdad? Pero yo esperaba que mi padre me abrazara y me dijera: bueno, doy por caso, le perdono, porque él no conocía nada de la Biblia, hermano, nada de la Biblia. Pero gracias a Dios que tenemos hombres aquí que conocen ahora la palabra del Señor. No importa qué tan grande esté tu hijo, no importa qué tan pequeño esté su hijo, tiene un corazón, y aunque esté grande, abrázalo, dale un beso y habla todo lo bueno que hay en él, hermano. Yo lo necesito. Usted me mira de 60 años, a veces yo quiero que alguien me abrace también, y que me diga que tengo éxito, que estoy joven, que tengo jovialidad. ¿A quién no le gusta eso? ¿Verdad? Y cuántas de las veces el hijo se esfuerza y no sacó un 10, pero sacó un 9, y el padre dice: no, tienes que sacar un 10. Entonces nunca le da gusto. Todo el tiempo hay algo que mire, si su hijo tiene 100 cosas malas y tiene una cosa buena, ¿qué tiene que hacer? Resáltele lo bueno, porque debes de sacar lo precioso de entre lo vil, gloria a Dios. Y quizás cuando resaltes lo bueno de tu hijo, lo demás se va a empezar a arreglar, pero resalta lo bueno. ¿Cuántos hijos, cuántas hijas tratan de vivir bien, hermano, pero nunca les damos un aprecio? Mire, su hija nunca ha dormido fuera de la casa, está ahí, viene a la iglesia y todo eso. Quizás es floja, quizás no le gusta hacer comida, pero busque lo bueno de ella, hermano. No anda en las drogas, no anda prostituyéndose, está en la escuela, la respeta todavía. Entonces resalte las cualidades, hermano, de entre lo vil, hermano. Sí, y va a decir: no, mi padre no sabe que yo puedo hacer cosas mejores todavía. Gloria a Dios. Gracias a Dios. ¿Cómo hablarles bendición a nuestros hijos? Confirmémosles todo lo que hay en ellos. Gracias a Dios. Al comunicarse con ellos por la mañana, dígales: tú eres un regalo para mí, tú eres un regalo para tu mamá, estamos orgullosos de ti, siempre te apoyaremos. Antes de acostarse, dígales: no hay nada que no pueda hacer por ti, tienes un futuro glorioso, eres excelente, estás rodeado de bendiciones, Dios está contigo. Ellos son pequeñas plantitas que están ahí creciendo. Usted necesita, usted tiene poder en las palabras, poder de vida o poder de muerte, gloria a Dios. Yo estaba estudiando esto, digo yo: Señor, yo realmente te he fallado en todo esto porque no he sido el padre correcto. El otro día vino a visitarme mi hijo y estuvo ahí un rato conmigo, se fue a Las Vegas. Le dije: no, antes de que te me vayas, deja bendecir tu vida. Y ya los junté con su esposa y empecé a declarar la bendición que le estoy dando, hermano. Lo bendije, mi hijo se fue contento y yo me quedé contento porque la bendición de Dios, Dios la respalda. Ahorita le voy a enseñar cómo Dios respaldó, hermano, la bendición que el padre de Jacob le dijo, cómo Dios lo bendijo. Y todo esto se quedó aquí para que nosotros sepamos cómo bendecir a nuestros hijos. Gracias a Dios. ¿Cuántas jovencitas se han salido y no han regresado a su casa por una palabra, y allá las destruyen, se acaban, se pierden y nunca más regresaron? Ahora, el padre, hermanos, no solamente disciplina, el padre también alienta. Eso es, el padre debe de ser
no va a ser también un padre que tolera todo, ¿no? Pero es un padre que sabe cómo disciplinar, sabe cómo alentar, sabe cuándo hacerlo y cuándo no. Y yo estaba leyendo el libro de Apocalipsis en el capítulo 2 y me encontré unos ejemplos aquí que quisiera que usted los comprendiera. Son ejemplos que yo encontré de nuestro Padre Celestial. Cómo el Señor le da consejo a la iglesia o al ángel de la iglesia, que era el pastor, le decía, pero en sí le estaba aconsejando a toda la iglesia. Miren el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, cómo debe de ser un padre para llamar la atención. Y aquí tenemos en el capítulo 2, versículo 2, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no los has encontrado fieles, sino mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia. ¿Qué significa eso? ¿Bendición o maldición? Está dándole un halago. O sea, no está ignorando todo lo que él ha hecho. Has sufrido, has tenido paciencia. Me siento orgulloso de ti por esto y por esto. Está aconsejando. Pero no solamente eso, luego le da un reproche. Le da un reproche en el verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y levántate. Ahí está un reproche. Pero cierra con broche de oro en el verso 7: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces tenemos un reproche o un halago, ¿verdad? Le saca todas sus cualidades, luego le da un reproche y le da unas palabras de aliento. ¿Cómo es que debemos entonces nosotros alentar a nuestros hijos? Exactamente de esa forma usted lo puede hacer, porque el Señor nos dejó escrito claramente: halagos, reproche y ánimo. Gloria a Dios. Halago, reproche y ánimo. Nos seguimos mirando. Vamos a la iglesia de Pérgamo. Ahí en el versículo 13, mire lo que dice. Versículo 13: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, el Señor está halagando a aquella iglesia. ¿Sabe por qué? Porque en medio de tanto pecado, la iglesia estaba viva, estaba cantando, estaba buscando el rostro de Dios, y le dice: pues yo reconozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. O sea, le está dando ánimo a la iglesia. Pero luego viene un reproche. Verso 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí al que retiene la doctrina de Balaam. Entonces le reprocha, le saca las cualidades, le reprocha, y finalmente termina en el verso 17: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito su nombre nuevo. Gloria a Dios. Otra vez, la iglesia de Tiatira, verso 20 dice, verso 19 dice: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, que tus obras postreras son mayor que las primeras. Ese es un halago para la iglesia. Pero luego viene un reproche. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y así le llama la atención. Pero en el verso 26 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Te voy a dar poder, te voy a dar autoridad. Pero el Señor así es. Mire, tú vas a llamarle la atención a alguien, vas a llamarle la atención a tu hijo, sácale las cualidades que tiene tu hijo. Entonces dile: gracias, hijo, mira, eres una persona estudiosa, eres una persona que está aquí en la casa, eres una persona trabajadora, pero hay algunas cosas que tengo que decirte, hermanos. Y finalmente abrácelo y dele ánimo, dele fortaleza. Esa es la forma como trabaja el Señor con nosotros. Inclusive la iglesia de la Odisea, dice la Biblia, era la iglesia más perversa, la iglesia que el Señor no le encontró absolutamente
absolutamente nada. Esta iglesia andaba mal de todo. Y el Señor, hermano, le dice: por cuanto eres tibia y no fría ni caliente, te vomito de mi boca. Y el Señor está enojado, pero finalmente en Apocalipsis 3:20, Él cuando cierra dice: pero yo estoy a la puerta y llamo, y si oyes mi voz y si me abre la puerta, yo entraré a ti, seré tu amigo, yo seré. Hermano, mire, en Isaías capítulo 1 dice la Biblia que el Señor le llama la atención a la nación de Israel, que estaba perversa, pervertida, dice la palabra del Señor. Esta nación, hermano, se había vuelto a los ídolos, y dice la Biblia: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y Él está enojado, dice: pueblo pecador, gente malvada, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Santo de Israel, se volvieron a la idolatría. Pero en el verso 18 del capítulo 1 de Isaías dice la Biblia: pero venid y estemos a cuentas, que si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, como la blanca nieve serán emblanquecidos. Y oyed, si me obedecieres, tendrás lo mejor de la tierra. Eso es nuestro Dios, hermanos, aleluya. Y podemos aprender de Dios cómo corregir también la vida de nuestros hijos, hermano. Dele gloria a Dios. Gracias a Dios. El Señor le dice: tengo contra ti esto, pero tengo también esto. Gracias. ¿Qué hacer, hermanos, o qué hace una bendición hablada? Vamos a mirar, hermanos, si usted examina, por ejemplo, la vida de Jacob. Usted examina la vida de Jacob, todo lo que su padre le profetizó le vino, todo. Porque usted va a mirar que antes, yo no sé, pero Jacob y Esaú andaban peleados, no se querían. Jacob era un tracalero, era un mentiroso, era un estafador. Y usted puede decir: pero yo cómo voy a declarar bendición sobre mis hijos si andan en las drogas, si andan perdidos. Pues así estaba Jacob, así estaba Esaú y Jacob, perdidos, llenos de odio. Pero quizás su padre debe haber dicho: bueno, no les he declarado bendición a mis hijos, hasta que mandó traer a Jacob y le dijo: los voy a bendecir a los dos. Y declara una bendición, hermanos, y ¿sabe qué? Se quita la maldición de ellos. Porque después de esto ya no vemos un Jacob, hermano, mentiroso, a un Jacob, hermanos, asesino, que andaban, hermanos, corriéndose, queriéndose matar. Después de esto el Señor empieza a bendecir la vida de Jacob de una manera especial. Y aunque Jacob también declaró bendición sobre los 12 hijos que tenía, me enfoco en Jacob para que usted vea lo que hace una bendición hablada. Ahora usted puede decir: yo voy a bendecir a mis hijos aquí en oración, Señor, bendícelo. No, vaya con sus hijos, póngale la mano, úngase con aceite y declare bendición sobre sus hijos, declare bendición sobre su esposa, hermano. No basta decir: yo amo mucho a mis hijos, yo aprecio a mis hijos. No, vaya usted y dígale a sus hijos cuánto los ama, cuánto los aprecia, que ellos escuchen eso. Mire, en Génesis capítulo 27 verso 28, ahí, hermanos, la primera bendición. Y le dice Jacob, le dice Isaac a Jacob: Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Estaba declarando bendición sobre su hijo. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti, hijo. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeran y bendito los que te bendijeran. La bendición no se vuelve bendición hasta que es hablada. Una vez que se habla, la bendición llegó. De igual manera, la maldición también, una vez que se habla, la maldición llegó. Pero luego, después, por segunda vez lo vuelve a agarrar a su hijo. En Génesis 28, 1 al 3 y 4, 1, 3 y 4. Entonces Isaac llamó a Jacob otra vez y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Bueno, eso ya lo sabemos, que un cristiano no tiene que ir al mundo a buscar una esposa, debe ser una hija de Dios. No vayas al mundo a tomar a una hija de Canaán. Y el verso 3 dice: y el Dios omnipotente te bendiga,
te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Verso 4: y de la bendición de ahora de Abraham y a tu descendencia contigo daré, para que heredes la tierra en que mora, que Dios dio a Abraham. O sea, lo tomaba y lo bendecía, tomaba a sus hijos. Y si usted va a mirar, por ejemplo, que esto fue, hermanos, Isaac a Jacob, y usted va a mirar la historia de Jacob, que Jacob hace lo mismo con sus 12 hijos y los bendice, y bendice a Israel y bendice a sus nietos, porque esa era la forma como bendecir a nuestros hijos. Ahora, como que hermano Jacob, como que a lo mejor dudaba. Pues el viejito nomás dijo así y me bendijo. ¿Será que será cierto? ¿Será que he sido bendecido? Pero luego Dios se le aparece y le dice: voy a confirmar lo que hizo tu padre, para que no dudes que la bendición de un padre es una bendición grande, hermano. Y si tu padre no te ha bendecido, ve con él y arrodíllate y dile: papá, dame una bendición. Da palabras de bendición y Dios te va a bendecir por las palabras del anciano. Y dice en Génesis capítulo 28, verso 14 al 16, el Señor se le aparece a Jacob y le dice: y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí que yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra para que pero no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Dios confirmando lo que le había dicho su padre, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios confirma las palabras de los padres, hermano. Que no tenga duda. Él dudó y luego se le aparece la segunda vez el mismo Señor, hermanos. Se le vuelve a aparecer en Génesis 35, 10 y 12. Dice: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así. De aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Luego Dios añadió: yo soy el Dios todopoderoso. Si sé fecundo y multiplícate, de ti nacerán naciones, una comunidad de naciones, y habrá reyes entre los vástagos, entre tus hijos. La tierra que les di a Abraham, a Isaac, la doy también a ti y también a tus descendencia. Y Dios alejó del lugar donde había hablado con Jacob. Ahora tenemos, hermanos, como quien dice hoy, que quiero confirmarte que la bendición, cuando tu padre puso sus manos sobre ti, dudaste, pero me voy a aparecer 2 veces para decirte: era la voluntad de Dios. Gracias a Dios por un padre que se puso a orar. Y mire, y Jacob de allí en adelante fue súper bendecido. Todo le iba mal, hermano, pero de allí en adelante dice la palabra del Señor que era riquísimo en ganado, en plata, hermanos, y ya no le cabía tanta bendición, hermano. ¿Por qué? Porque la bendición de un padre son muy importantes. Y no solamente eso, si usted va, por ejemplo, acá otra vez al libro de Génesis 48, 9, vamos a mirar. Ahí ya el abuelo está, hermanos, bendiciendo también a sus nietos. 48, 9. Gloria a Dios. Si ya lo tienen, dice ahí: y respondió José a su padre. Ya aquí es Jacob, ya es tataranieto de Abraham. Pero como Isaac bendijo a Jacob, ahora Jacob hace lo mismo con sus hijos, con sus nietos y con todos, dice. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado a mí. Y le dijo: acércalos ahora a mí. Y los besó y los bendijo, dice, los bendijo. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver los hijos acerca de él, y les besó y los abrazó. Besa a tus hijos, abrázalos, no importa. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho
bendecir, me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, José. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a su izquierda Israel, y Manasés así, a su izquierda, a la derecha Israel. Dice: entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos derecha, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo Josué a José diciendo: el Dios en cuya presencia estuvieron mis padres Abraham, Isaac, y el Dios que se manifestó conmigo en este día, el ángel que me liberó de que te bendiga de todo mal, que te bendiga a estos jóvenes y sean perpetuos en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham, Isaac, y se multiplicase en manera en el medio de la tierra. ¿Qué pasó con José? ¿Fue bendecido o no fue bendecido? Pero ¿quién lo bendijo? El abuelo. El abuelo dijo: ven, trae a José, trae a ese muchacho para acá. Y puso sus manos y lo bendijo. Y donde quiera que José iba, prosperaba. El Señor, hermanos, aleluya, allá en la casa de Potifar lo hizo prosperar. En la casa de Faraón lo hizo prosperar. Y él era el consejero de Faraón. Y por la mano de José la gente vivía o moría. Y por la mano de José libró a toda una nación. Pero ¿sabe qué? Era el padre que declaró bendición sobre su hijo. Y lo que yo tengo que hacer es declarar bendición sobre sus hijos. No importa que ya esté barbudo, no importa que ya esté viejo. Jacob y Esaú ya estaban viejos, y quizás su padre haber dicho: hay mucho pleito en la familia porque no he declarado bendición sobre sus hijos, y los trajo y declaró la bendición, y de ahí en adelante la vida cambió. Cuando Jacob y Esaú, que se iban a matar, eran los dos, dice la Biblia, después de la bendición de su padre, cuando se miran, se abrazan y empiezan a llorar. La bendición de tu padre necesita la bendición de tu padre. La bendición a tus hijos la necesitan tus hijos. ¿De dónde va a venir esa bendición? Directamente de la cabeza de un padre. Póngase de pie ahora. Son los padres los que van a declarar bendición. No más, se acabó la maldición en mi casa. No más maldición en la casa. Yo he visto los estragos de la maldición. Hay hijos que están maldecidos por sus padres, porque de burros no les bajaba nada en su casa. De lo peor les decían, los maldecían. Pero no te preocupes, que hoy se acaba la maldición, porque Dios vino a romper las maldiciones. Hoy perdona a tu padre, quizá lo hizo en ignorancia, que sea el hijo por no conocer nada de Dios. Perdónalo, pero no vuelvas a repetir eso con tus hijos. Tus hijos necesitan la bendición. ¿Quieres ver a tus hijos prósperos, bendecidos? Ahí está, agárralos y empieza a declarar bendición. Cuando se vayan a la escuela, declara bendición. Cuando se vayan a un viaje, declara bendición. Decláralos, que Dios te va a apoyar, porque este mensaje no quedó ahí para llenar un espacio en las páginas de la Biblia. Este mensaje el Señor lo dejó para todos nosotros, para que sepamos cómo bendecir a tus hijos. Si usted trajo algún hijo, venga para este lugar. Venga, vamos a bendecir ese hijo. Y no voy a ser yo, usted va a ser el que va a declarar bendición sobre su hijo. Si usted vino y quiere que Dios le dé una revelación, le dé una palabra de ánimo para cuando regrese de aquí, no va a esperar un mes para ir a bendecir a su hijo. De aquí vamos a salir a bendecir a nuestros hijos. ¿Y sabe qué? Qué bonito sería que usted de vez en cuando tome a su esposa y la bendiga y declare bendición profética sobre ella. Porque usted puede bendecir como el sacerdote de la casa, como el sacerdote del hogar. Usted debe de bendecir a su familia, a su esposa, a sus hijos, a los nietos, como lo hizo Isaac con José. Tráelo para acá. Lo sacó de las rodillas y se lo puso ahí. Empieza a declarar bendición, abuelo. Empieza a declarar bendición. Y la bendición se quedó sobre José. La bendición se quedó sobre Isaac. La bendición se quedó sobre las 12 tribus de Israel. Bendecidos todos, porque un padre bendijo a sus hijos. Gracias, Padre. Ahora voy a pedirle que abrace a sus hijos y vamos a declarar bendición. No solamente piense en bendición. Dígale: hijo, te bendigo
En el nombre de Jesús bendigo tu vida, bendigo tu salud, bendigo tu presente, bendigo tu carrera, bendigo tus planes, bendigo tu salud, bendigo tu matrimonio, bendigo a tus hijos. Aleluya. Empieza a bendecir, porque una vez que se suelta la bendición, ya no regresa. Esa bendición se vuelve bendición. Esa bendición se vuelve a tu generación. Esa bendición la vas a mirar. Vas a llegar a la vejez y vas a mirar a tus hijos bendecidos, prosperados, porque un día tú declaraste bendición sobre ellos. Oh Padre Celestial, bendecimos, Señor, oh Dios mío, la vida de nuestros hijos. Bendecimos, Señor, la vida de nuestro hogar, Señor. Oh Dios, se va toda maldición, Señor. Se va toda escasez, se va todo pleito, se va toda amargura, Señor. En el nombre de Jesús, mi casa va a ser casa de bendición y no casa de pleitos. No va a ser casa de contienda. Mi casa va a ser casa de bendición y puerta del cielo. En el nombre de Jesús, declaro bendición sobre mis hijos. Declaro bendición sobre mis nietos. Declaro bendición sobre mi tercera y cuarta generación, Señor, oh Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, oh Dios mío. Habla bendición, habla bendición, habla bendición y no maldición. Háblales bendición. Él ha sido bueno. Él ha sido bueno con nosotros. Él ha sido bueno con nosotros. Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.